Veamos este segundo ejemplo. Por un tubo de 4 pulgadas de diámetro fluye aire a 60 grados Fahrenheit y 40 pSI con un flujo de masa de 0.2 libras masa por segundo. El tubo se transforma en un ducto rectangular de 2 por 3 pulgadas en el cual la temperatura es de 150 grados Fahrenheit y la presión es de 7 pSI. Calcule la velocidad en cada sección. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es imaginarme un ducto o un tubo que inicialmente es redondo, su área transversal se ve como un círculo y que después se convierte en un rectángulo. Así las cosas, entonces lo pintamos de la siguiente manera. Tenemos entonces a la entrada un área transversal circular y al final un área transversal que es como un rectángulo. Nuestro problema nos dice claramente que entra y sale aire, ¿cierto? Entra y sale aire. Y entonces vamos a tener una corriente 1, que es la entrada, y una corriente 2, que es la salida. 4 pulgadas de diámetro, entonces 4 pulgadas de diámetro será la distancia entre pared y pared en nuestra primera parte del tubo. A 60 grados Fahrenheit y 40 pSI, o sea que son las condiciones de presión y temperatura para el aire. Con un flujo de masa de 0.2 libras masa. Entonces ahí ya viene recordar cómo vamos poniendo todos nuestros datos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer nuestra tablita de datos y entonces viene la densidad del aire. Tenemos M punto, tenemos B punto, flujo volumétrico. Tenemos la velocidad de flujo, tenemos área y tenemos el volumen específico. Entonces tenemos dos corrientes, 1 y 2. Me están diciendo que el flujo de masa es de 2 libras masa por segundo, 0,2 libras masa por segundo, entonces las vamos a escribir por acá. ¿Cierto? Listo. El tubo se transforma en un ducto rectangular de 2 por 3 pulgadas. 2 por 3 pulgadas. Entonces tendremos aquí 2 pulgadas y de aquí hasta acá tendríamos 3 pulgadas. Entonces este es como nuestros datos con respecto a esto. ¿Qué más nos dice el problema? Bueno, se transforma en un ducto rectangular de 2 por 3 en el cual la temperatura de salida es de 150 grados Fahrenheit y la presión de salida o de la corriente 2 es de 7 pSI. Bueno, listo. Ya no nos dan más datos y nos preguntan la velocidad de cada sección, es decir, nos están preguntando esta y esta. Tengamos en cuenta lo siguiente, recordemos que el aire es un gas y como gas es muy susceptible, su densidad, sus propiedades son muy susceptibles a la presión y la temperatura. Por eso el aire es un fluido compresible. El aire es compresible y entonces su densidad es una función o se ve afectado principalmente por la presión y también por la temperatura. Bueno, entonces así las cosas, vamos a tener esto en cuenta por aquí, lo vamos a mantener por aquí arribita y vamos a ponerlo acá.
Y entonces ahí ya podemos visualizar nuestro problema de mejor manera. Vamos entonces a marcar los datos conocidos a partir de nuestro esquema y qué datos podemos conocer con esos mismos. Entonces nos dice la densidad del aire. La densidad del aire, ya les dije anteriormente, es una función de la presión y la temperatura, por tanto, esas densidades, bien o mal, yo las voy a conocer. ¿De dónde las voy a conocer? Básicamente de tablas, pero como me dan la presión y la temperatura, entonces estos ya son datos conocidos. M punto solamente nos dan en la entrada. El flujo volumétrico no nos lo dan. La velocidad de lo que nos están preguntando. Y nos preguntan, nos dan área. Tenemos área, cuando hablamos de área, entonces es el área transversal. Y nos dan el diámetro por un lado y las medidas de nuestro rectángulo por el otro. Entonces, en el caso del círculo, de la primera parte del área 1, vamos a encontrar que el área 1 es igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado, y que por otro lado, como ya nos dan las medidas del rectángulo, entonces será 2 por 3, 6 pulgadas cuadradas, ¿cierto? Entonces ya lo podemos escribir de forma directa. Y ya tenemos esos datos. Listo. Con estos datos conocidos, entonces me voy a mis 5 ecuaciones. 5 ecuaciones que voy a poner para cada uno de mis estados. Entonces, a veces, para no confundirme, entonces voy a poner que esto es para la corriente 1 y esto es para la corriente 2. Bueno, entonces vamos a señalar para la corriente 1 cuáles son los datos que yo ya conozco. Entonces, yo conozco para el estado 1 la densidad del aire, si bien de manera indirecta, pero ya la conozco. Conozco el flujo másico, flujo másico, flujo másico, flujo másico. Y conozco el área, también de manera indirecta, pero solamente me falta hacer algunos cálculos. Área y área. Nos están pidiendo particularmente la velocidad de flujo. Y entonces vamos a encontrar que la velocidad de flujo se encuentra aquí, aquí y ya está. Entonces, para la corriente 1, ¿cómo sería nuestro proceso de resolución? Entonces vamos a señalarlo por aquí, hacer una pequeña línea divisoria. Y entonces encontramos que para la corriente 1, la situación es la siguiente. Vamos a señalar cuáles son las ecuaciones en donde solamente me queda una incógnita y por ahí agarramos. Entonces, de la ecuación 1 tenemos una. De la ecuación 2 tenemos dos incógnitas, de la tercera tenemos una, de la cuarta tenemos dos y de la quinta tenemos una. Da la casualidad que es de la ecuación 1 que podemos hallar la velocidad. ¿Cómo la hallamos? Entonces, aquí el asunto es que como la velocidad se encuentra al lado derecho de nuestra igualdad, porque tendríamos lo siguiente, nos va a quedar como M1 es igual a la densidad por la velocidad en 1 por el área 1. Y entonces lo que nosotros hacemos es que vamos a poner como si tuviéramos un espejo aquí, para poder invertir nuestra igualdad, y entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Que la densidad por la velocidad 1, la densidad en 1, por el área 1 es igual a la masa 1, ¿cierto? Al flujo másico 1. Y entonces ahora sí, como lo tengo aquí a la izquierda, entonces ahora lo puedo despejar de forma directa. Y entonces para la ecuación 1 voy a encontrar que la velocidad de flujo 1 es igual al flujo volumen másico 1 dividido entre la densidad 1 por el área 1. Y entonces esta sería
la primera ecuación que voy a utilizar. Entonces, cuando ya vaya a hacer mi reemplazo con mis datos, entonces voy a utilizar esta primera. Para el segundo estado, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Datos conocidos. Datos conocidos, la densidad, y la densidad. Y otro dato conocido es el área. Área y no más. Aquí si nosotros hacemos un recorrido de cuántas incógnitas vamos a tener, vamos a encontrar que, y partiendo que nos están preguntando la velocidad de flujo, entonces vamos a encontrar que nuestra cantidad de incógnitas para cada uno es la siguiente. Para la primera, 2. Para la segunda, 2. Para la tercera, 2. Para la cuarta tenemos 3. Para la quinta tenemos 1. Siempre hemos dicho que arrancamos por la que tiene una sola incógnita. Pero ¿cuál es el problema? Que la que tiene, entonces si nosotros miramos, si nosotros resolvemos por aquí, es decir que encontraríamos el volumen específico. Ese volumen específico, ¿en dónde lo vamos a utilizar? Aquí, ¿cierto? Aquí en la ecuación número 4. Y entonces, ¿cómo cambiarían nuestros valores de incógnita? Simplemente quedaría que m punto para la cuarta ecuación es con 2 incógnitas, pero de allí en adelante nada va a cambiar. Entonces, digamos que ahí no podríamos hacer nada más. Sin embargo, nosotros no le hemos echado mano a la ecuación de conservación o a la ley de conservación. Entonces, vamos a escribirla por acá. Ley de conservación. Y la ley de conservación, ¿qué le dice a usted? Que la sumatoria de los flujos másicos de las entradas menos la sumatoria de flujos másicos de las salidas es igual a dm dt. Tenemos una entrada, tenemos una salida, entonces la vamos a ir escribiendo así como m.1, ¿cierto? Menos, vamos a escribirla un poquito más abajo, menos m.2, y eso a qué es igual. Observemos nuestro ducto. Dice que es un ducto, es decir, es una tubería. Y las tuberías casi siempre, a no ser que me digan lo contrario, y ojo con esto, a no ser que le digan lo contrario, las tuberías con una entrada y una salida son de flujo estacionario. Y entonces, si es un flujo estacionario, la razón de cambio de masa en este proceso será igual a 0. Recordemos, todo lo que son ductos, tuberías, redes de ductos, cañerías, que tengan una única entrada y una única salida, a no ser que le digan lo contrario, serán de flujo estacionario. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí dentro del planteamiento del problema nunca nos mencionan que hay una acumulación, a diferencia de, por ejemplo, el de la esponja. Entonces, allí usted ya sabe que si hay una única entrada y una única salida, entonces vamos a encontrar un flujo estacionario y por tanto esa razón de cambio es igual a 0. ¿Qué nos dice entonces ya la ley de conservación? Que finalmente, entonces voy a tener que m.1 es igual a m.2 porque esto que está restando lo paso a sumar al otro lado. Y entonces me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, ¿eso qué quiere decir ahora dentro del planteamiento de tachar lo conocido y lo no conocido? Que como m punto va a ser el mismo a la entrada y a la salida, entonces quiere decir que yo para las ecuaciones de la corriente 2, m punto es ahora un dato conocido. Y entonces,
todos mis grados de libertad aquí van a cambiar y entonces me va a quedar. En la primera ecuación ya no voy a tener dos incógnitas sino una solita. En la segunda sí voy a seguir teniendo dos. En la tercera voy a tener una, en la cuarta voy a tener una solita y en la quinta pues ya sabemos que no tenemos ninguna incógnita. Entonces así las cosas, ¿qué voy a hacer? Para la corriente 2, entonces voy a hacer el mismo ejercicio que hicimos para la corriente 1. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. Para la corriente 2 tenemos que con la ecuación 1 sacamos que m.2 es igual a la densidad por la velocidad por el área en ese punto. Si nos damos cuenta es exactamente igual que para la corriente 1, entonces el despeje será exactamente el mismo y vamos a obtener finalmente que la velocidad de la corriente 2 es igual a el flujo másico de esa corriente dividido entre la densidad del estado 2 por el área 2 y entonces ya tendríamos la segunda ecuación que voy a utilizar.